más profundamente humanos que han pisado las tierras de Valle Salvaje. Un hombre que lo perdió todo, que cayó desde las alturas de la nobleza hasta el polvo de la humillación, y que supo levantarse con una dignidad que pocos pueden presumir. Un hombre cuya ausencia ha dejado un vacío tan grande en el valle que aún hoy los fans seguimos preguntándonos: ¿dónde está Bernardo? ¿Por qué se fue? ¿Y cuándo demonios va a regresar? Dicen que en Valle Salvaje nadie desaparece sin dejar huella, y Bernardo dejó más que una huella, dejó un legado, dejó preguntas sin responder, dejó un amor que trascendió las barreras sociales, y sobre todo, dejó a Mercedes con el corazón en la mano, esperando un regreso que hasta el día de hoy no ha sucedido. Este es el especial que todos estaban esperando. Hoy vamos a desentrañar el misterio de Bernardo, el antiguo duque de Miramar. Vamos a revivir su historia desde el principio, desde aquel hombre derrotado que llegó al valle sin título y sin esperanza, hasta convertirse en el duque restaurado que desafió a José Luis Gálvez de Aguirre en su propia casa. Vamos a explorar cada rincón de su corazón, cada sacrificio que hizo por amor, cada batalla que libró en silencio. Y vamos a intentar responder la pregunta que nos quita el sueño: ¿por qué Bernardo aún no ha regresado? Así que acomódense, porque este viaje va a ser largo, emocionante y lleno de revelaciones. Agárrense fuerte porque la historia de Bernardo está por comenzar. Todo comienza cuando un hombre roto llega al valle. Cuando Bernardo pisó por primera vez las tierras de Valle Salvaje, nadie imaginaba quién era realmente. No llegó con pompa ni con ceremonias, no llegó con carruajes dorados ni con séquito de sirvientes. Bernardo llegó como llega un hombre que ha perdido todo, con la cabeza alta, sí, pero con el alma rota. Porque lo que muchos no saben es que Bernardo no siempre fue ese hombre sin título que vagaba por el valle. No, señores, Bernardo fue el duque de Miramar, un título antiguo, respetado, que alguna vez le dio poder, riqueza y un lugar en la alta sociedad española. Pero la vida tiene formas crueles de humillar a los orgullosos, y Bernardo perdió su ducado. Las circunstancias exactas de cómo cayó en desgracia son un misterio que la serie nunca develó del todo, pero lo que sí sabemos es que cuando llegó a Valle Salvaje, era una sombra de lo que alguna vez fue. Un noble sin nobleza, un duque sin ducado, un hombre que tuvo que tragarse su orgullo y aprender a sobrevivir entre aquellos que antes lo habrían reverenciado. Y aquí es donde la historia de Bernardo se vuelve fascinante, porque a diferencia de muchos nobles caídos que se amargan y se consumen en su resentimiento, Bernardo eligió otro camino, eligió la dignidad, eligió trabajar honestamente, aunque eso significara mancharse las manos. Eligió mantener su honor intacto, aunque su título estuviera perdido. Y esa fue la primera lección que Bernardo le enseñó a todos en Valle Salvaje, que la verdadera nobleza no viene de un título, sino de cómo te comportas cuando lo has perdido todo. ¿Pueden imaginarse lo que eso significó? ¿Pueden imaginarse el coraje que se necesita para levantarse cada mañana, sabiendo que fuiste alguien importante y que ahora nadie te respeta? ¿Pueden imaginarse la fuerza de voluntad que se necesita para no rendirse, para no caer en la amargura, para no convertirse en un cascarón vacío de resentimiento? Pero Bernardo no estaba solo en su lucha, porque en Valle Salvaje conocería a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Una mujer que al principio ni siquiera lo miraba, una mujer que lo despreciaba, que lo ignoraba, que lo trataba como si fuera invisible, una mujer llamada Mercedes. Y así, entre la humillación de haber perdido su título y el dolor de un amor no correspondido, Bernardo comenzó su verdadero viaje en Valle Salvaje, un viaje que lo llevaría desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas del triunfo, un viaje lleno de sacrificios, de misterios resueltos, de enemigos enfrentados y de un amor que desafió todas las reglas, porque Bernardo no vino a Valle Salvaje solo a recuperar un título, vino a recuperarse a sí mismo. Y esa, queridos amigos, es una historia que merece ser contada con todo detalle. Mientras tanto, en el corazón de Mercedes, algo comenzaba a despertar. Dios mío, qué tortura fue ver la relación entre Bernardo y Mercedes en sus inicios, porque si hay algo que Valle Salvaje sabe hacer bien, es construir romances imposibles, y el de estos dos fue uno de los más dolorosos y hermosos que hemos visto en la serie. Al principio, Mercedes no sentía absolutamente nada por Bernardo, nada. De hecho, lo veía como un estorbo, como alguien que simplemente existía en el valle, sin mayor importancia. Mercedes, la hermana de la difunta duquesa Pilara, tenía otros asuntos más importantes en mente.
Estaba atrapada en su propio drama con José Luis, en su complicada relación con sus sobrinos, en su papel como tía protectora que intentaba mantener unida a la familia Gálvez de Aguirre. ¿Y Bernardo? Bernardo la miraba con esos ojos llenos de admiración, de respeto, de un amor que crecía silenciosamente. Pero Mercedes ni siquiera lo notaba, y cuando lo notaba, lo humillaba. Sí, así como lo escuchan. Mercedes fue cruel con Bernardo en más de una ocasión. Lo rechazaba, lo apartaba, lo hacía sentir pequeño. Y Bernardo, con esa paciencia infinita de quien ama de verdad, aguantaba cada desprecio, cada palabra hiriente, cada gesto de indiferencia. Pero aquí viene lo interesante. Mercedes no era una mala persona, todo lo contrario. Mercedes actuaba así porque estaba asustada. Asustada de sentir algo por alguien que no tenía título, que no tenía poder, que no podía ofrecerle la seguridad que ella creía necesitar. Mercedes había vivido toda su vida en el mundo de la alta sociedad, donde los matrimonios se hacían por conveniencia, por alianza, por títulos. Y Bernardo no era nada de eso, era simplemente un hombre bueno, sí, pero solo un hombre. Y entonces sucedió lo inevitable. Poco a poco, Mercedes comenzó a ver más allá de la ausencia del título. Comenzó a ver el corazón de Bernardo, su lealtad inquebrantable, su coraje para enfrentar la adversidad, su capacidad para amar sin esperar nada a cambio. Y lentamente, muy lentamente, ese muro que Mercedes había construido alrededor de su corazón comenzó a agrietarse. ¿Recuerdan ese momento cuando Bernardo arriesga todo para protegerla de las intrigas de Victoria? ¿O cuando destruye la carta comprometedora que Mercedes había dejado para Pilara, confesando su romance con Alejo? Ese fue un punto de quiebre, porque en ese momento Mercedes se dio cuenta de que Bernardo no estaba buscando nada para sí mismo, no estaba tratando de ganar su amor por conveniencia. Estaba amándola de la forma más pura que existe, sin condiciones, sin expectativas, sin pedir nada a cambio. Y así, entre el rechazo y la aceptación, entre la humillación y el respeto, entre la indiferencia y el amor, nació una de las relaciones más hermosas de Valle Salvaje. Porque el amor entre Bernardo y Mercedes no fue un flechazo, no fue amor a primera vista, fue algo mucho más profundo. Fue un amor construido sobre el respeto mutuo, sobre el sacrificio, sobre la comprensión de que a veces las mejores cosas de la vida vienen en paquetes que nunca esperamos. Pero como todo en Valle Salvaje, este amor no iba a ser fácil, porque José Luis tenía otros planes para Mercedes, planes que incluían obligarla a casarse con él, planes que pondrían a prueba la fortaleza de la relación entre Bernardo y Mercedes una y otra vez. Mas lo que muchos no vieron fueron los sacrificios silenciosos de Bernardo, porque aquí viene algo que pocos fans notaron, pero que define completamente quién es Bernardo. Este hombre no solo luchó batallas épicas frente a todos, no solo tuvo confrontaciones dramáticas con José Luis o Victoria. Las verdaderas pruebas de su carácter fueron los sacrificios que hizo en silencio, esos momentos donde nadie estaba mirando, donde nadie le iba a aplaudir, donde nadie le iba a dar las gracias. ¿Recuerdan cuando Mercedes le deja esa carta a Pilara, confesando su romance con Alejo? Una carta explosiva que, si caía en manos equivocadas, podría destruir la reputación de Mercedes y arruinar la vida de Alejo. ¿Y quién encuentra esa carta? Bernardo. ¿Y qué hace Bernardo? La destruye, sin pensarlo dos veces, sin pedirle nada a cambio a Mercedes. Simplemente la destruye porque sabe que es lo correcto. Pero ¿entienden la magnitud de ese gesto? Bernardo podría haber usado esa carta como palanca. Podría habérsela mostrado a Mercedes y decirle: mira, te salvé, ahora dame una oportunidad. Podría haber chantajeado a José Luis con ella. Si no me tratas mejor, si no me das lo que quiero, esta carta sale a la luz. Pero Bernardo no hace nada de eso. Simplemente protege a las personas que le importan, sin esperar nada a cambio. Y ese es solo un ejemplo. Hay tantos otros momentos donde Bernardo sacrifica su propio bienestar por los demás. Cuando Rafael lo necesita, Bernardo está ahí, ofreciendo consejos, ofreciendo apoyo, incluso cuando eso significa ponerse en la línea de fuego contra José Luis. Cuando Alejo está desesperado por estar con Luisa, Bernardo es uno de los pocos que lo apoya abiertamente, aunque eso signifique ganarse el desprecio de la nobleza del valle. ¿Y qué hay de todas las veces que Bernardo aguantó las humillaciones de Victoria sin responder? Porque créanme, Bernardo tenía munición contra Victoria, sabía cosas, sospechaba cosas, podría haber contraatacado de maneras devastadoras, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Bernardo entendía que bajar al nivel de Victoria solo lo convertiría en lo que ella era, y él se negaba a hacer eso. Uno de los sacrificios más grandes de Bernardo, y esto es algo que la serie apenas tocó superficialmente, fue su disposición a aceptar ser menos que durante tanto tiempo. Porque Bernardo sabía quién era,
Sabía que había sido el duque de Miramar. Sabía su linaje, su historia, su valor. Pero cuando llegó a Valle Salvaje sin título, tuvo que tragarse ese conocimiento. Tuvo que permitir que otros lo trataran como inferior. Tuvo que soportar que lo miraran por encima del hombro. ¿Pueden imaginarse lo que eso hace al ego de un hombre? ¿Pueden imaginarse la fortaleza mental que se necesita para mantener la cordura cuando todos te tratan como basura, pero tú sabes que eres mucho más que eso? Bernardo vivió esa contradicción cada día y nunca se quebró, nunca se volvió amargo, nunca se convirtió en un resentido que busca venganza contra el mundo. Y luego está su sacrificio más grande de todos, su paciencia con Mercedes. Porque el amor de Bernardo por Mercedes no era un capricho, no era una obsesión tóxica, era un amor genuino, profundo, que estaba dispuesto a esperar que ella abriera los ojos, a esperar que ella viera su valor, a esperar que ella correspondiera a sus sentimientos. Y durante esa espera, Bernardo soportó el rechazo, soportó la indiferencia, soportó ver cómo José Luis trataba de forzar a Mercedes a estar con él. Y cada vez que Mercedes lo apartaba, cada vez que ella le decía que no, cada vez que ella lo hacía sentir pequeño, Bernardo se mantenía firme, porque él sabía, en lo profundo de su corazón, que lo que sentía era real, y que lo real siempre vale la pena. Esta capacidad de sacrificarse sin esperar reconocimiento es lo que separa a Bernardo de casi todos los demás personajes en Valle Salvaje, porque todos los demás están buscando algo. José Luis busca poder, Victoria busca estatus, Úrsula busca seguridad, Rafael busca libertad para amar a Adriana. Todos tienen agendas, todos tienen objetivos egoístas, aunque sean comprensibles. Pero Bernardo solo busca hacer lo correcto. Y eso es revolucionario en un lugar como Valle Salvaje. Es revolucionario en cualquier lugar, en realidad, porque vivimos en un mundo donde todos esperan algo a cambio, donde nadie hace nada gratis, donde cada gesto tiene un precio. Y entonces aparece Bernardo y dice, no, yo voy a ayudarte porque es lo correcto. Yo voy a protegerte porque te importo. Yo voy a sacrificarme porque así se construyen las relaciones reales. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que Bernardo sea un héroe en el verdadero sentido de la palabra. No porque tenga una espada, no porque mate dragones, no porque derrote ejércitos, sino porque en los momentos pequeños, en los momentos que nadie ve, Bernardo elige el sacrificio, elige poner a otros primero, elige ser mejor de lo que el mundo le pide ser. Todo se complica cuando Bernardo se convierte en el detective del valle. Y aquí es donde Bernardo demuestra que no es solo un romántico empedernido, porque si algo caracteriza a nuestro querido exduque, es su instinto para detectar cuando algo no cuadra. Y en Valle Salvaje, créanme, había muchísimas cosas que no cuadraban. La primera vez que vemos a Bernardo en modo detective es cuando muere Pilara. La duquesa, hermana de Mercedes, fallece en circunstancias que oficialmente se atribuyeron a su enfermedad. Pero Bernardo no se lo cree. No, señores, Bernardo ve algo extraño en esa muerte. Ve los cabos sueltos, ve las miradas esquivas, ve el nerviosismo de ciertos personajes y decide investigar. Esto es importante porque marca un antes y un después en el personaje de Bernardo. Ya no es solo el hombre que llegó derrotado al valle, ya no es solo el enamorado que suspira por Mercedes en silencio. Ahora Bernardo tiene una misión, descubrir la verdad. Y cuando Bernardo se propone algo, no hay poder en la tierra que lo detenga. Junto a Rafael, comienza a seguir las pistas. Encuentra un botón en la habitación de Pilara. Un botón que no debería estar ahí. Un botón que pertenece a Adriana. Las sospechas crecen. Las teorías se multiplican. Y aunque al final se descubre que Adriana no tuvo nada que ver con la muerte de Pilara, este episodio demuestra algo fundamental sobre Bernardo. Tiene ojo de halcón para los detalles y no descansa hasta llegar al fondo de las cosas. Pero la investigación más importante de Bernardo está por venir. Porque cuando Domingo aparece muerto en Valle Salvaje, el exduque vuelve a activar su modo detective. Y aquí las cosas se ponen realmente tensas. Domingo, el primo del duque que había venido a cobrar una deuda y que había causado tantos problemas en el valle, aparece asesinado. Y todos son sospechosos. Bernardo no se involucra directamente en esta investigación porque tiene sus propios demonios que enfrentar. Pero su presencia es crucial. Él es quien observa, quien analiza, quien conecta los puntos que otros no ven. Y aunque la Santa Hermandad lo arresta brevemente como sospechoso, Bernardo sale de esa situación con la frente en alto, porque él sabe la verdad. Él no mató a Domingo. Él solo estaba tratando de proteger a Mercedes de las garras de ese hombre despreciable. Y aquí viene algo que muchos fans no notan. Bernardo es el único personaje en Valle Salvaje que investiga sin buscar venganza personal.
no está tratando de destruir a nadie, no está buscando poder, solo está buscando la verdad. Y esa búsqueda honesta de la verdad es lo que lo hace tan especial, tan diferente a los demás personajes que están siempre enredados en sus propias agendas. Porque en un mundo lleno de mentiras, en un valle donde todos ocultan secretos, donde todos tienen algo que perder si la verdad sale a la luz, Bernardo es como un faro de integridad. Y eso, queridos amigos, es algo que Valle Salvaje necesita desesperadamente. Y entonces aparece Felipe, el hombre que conocía demasiados secretos. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente jugosa, porque Felipe no es un personaje cualquiera. Felipe es el antiguo capataz de Valle Salvaje, el hombre que estuvo ahí en los viejos tiempos, el hombre que vio cosas que no debería haber visto y que sabe secretos que podrían destruir vidas. Y Bernardo, con su instinto de detective, entiende inmediatamente que Felipe es una pieza clave en el rompecabezas de Valle Salvaje. Vamos a contextualizar quién es Felipe. Este hombre trabajó para los Gálvez de Aguirre cuando Antonio, el padre de José Luis, todavía vivía. Felipe estuvo presente durante algunos de los momentos más oscuros de la historia del Valle. Y lo más importante, Felipe conoce la verdad sobre Gaspar. Sabe que Gaspar no era hijo de quien todos creían. Sabe que José Luis es el verdadero padre del muchacho. Y esa información es dinamita pura. Cuando Mercedes empieza a sospechar que Victoria tuvo algo que ver con la muerte de su hermana Pilara, ella sabe que necesita pruebas. Necesita algo concreto, algo que pueda usar para destruir a Victoria de una vez por todas. Y ahí es donde entra Felipe. Porque si alguien puede confirmar las sospechas sobre el pasado oscuro de Victoria, ese alguien es el antiguo capataz. Pero aquí viene el problema. Encontrar a Felipe no es fácil. El hombre se fue de Valle Salvaje hace años, desapareció del mapa. Y la tarea de localizarlo recae en Bernardo. Porque claro, Bernardo es el hombre de confianza de Mercedes. Es el único en quien ella puede confiar completamente para una misión tan delicada. Y Bernardo se entrega a esta búsqueda con toda su determinación. Sale del valle, recorre pueblos, hace preguntas, sigue pistas y finalmente, después de días de búsqueda, lo encuentra. Encuentra a Felipe viviendo en un pueblo lejano, tratando de olvidar su pasado en Valle Salvaje. El encuentro entre Bernardo y Felipe es fascinante, porque Felipe no quiere hablar. Está asustado. Sabe que los secretos que guarda son peligrosos. Sabe que Victoria no dudaría en hacerle daño si descubre que está hablando. Pero Bernardo tiene un don especial para hacer que las personas confíen en él. Y poco a poco, con paciencia, con empatía, con la promesa de protegerlo, Bernardo logra que Felipe se abra. Y lo que Felipe le cuenta es explosivo. Confirma que Victoria manipuló a José Luis durante años. Confirma que ella tuvo un romance con el duque mientras Pilara aún vivía. Confirma que Gaspar era hijo de José Luis, fruto de esa relación ilícita. Y lo más importante, Felipe tiene dudas, sospechas fundadas, sobre la muerte de Pilara. Cree que no fue natural. Cree que alguien la ayudó a morir. Y ese alguien podría ser Victoria. Bernardo regresa a Valle Salvaje con esta información y se la entrega a Mercedes. Pero aquí es donde las cosas se complican. Porque tener información y poder usarla son dos cosas diferentes. Felipe está asustado. No quiere testificar. No quiere enfrentarse a Victoria abiertamente. Y sin su testimonio, todo lo que tienen son sospechas, rumores, teorías sin pruebas sólidas. Entonces, Mercedes tiene una idea brillante. Traer a Felipe de vuelta a Valle Salvaje, pero en secreto. Hospedarlo en la casa pequeña, protegerlo y poco a poco, convencerlo de que testifique cuando llegue el momento adecuado. Y Bernardo, nuevamente, es fundamental en hacer que esto suceda. Es él quien va a buscar a Felipe. Es él quien lo escolta de regreso al valle. Es él quien se asegura de que nadie, especialmente Victoria, descubra que Felipe está de vuelta. Y aquí viene una de las escenas más tensas de toda la serie. Victoria descubre, de alguna manera, que Felipe ha regresado y monta en cólera. Se presenta en la casa grande con José Luis, exigiendo saber qué está pasando. Y hay un momento donde parece que todo va a explotar, donde parece que Victoria va a lograr silenciar a Felipe antes de que pueda decir algo. Pero entonces Bernardo, con esa calma que lo caracteriza, con esa autoridad tranquila que tiene, se interpone y le dice a Victoria, frente a frente, mirándola directamente a los ojos: Felipe está bajo mi protección, y si algo le pasa, si algo le ocurre, todos en este valle sabrán por qué. Todos sabrán qué secretos estabas tratando de ocultar. Es un momento de confrontación directa. Es Bernardo poniendo su reputación, su honor, su palabra, como escudo para proteger a Felipe. Y Victoria, por una vez, se queda sin palabras, porque sabe que Bernardo no está jugando. Sabe que si le hace daño a Felipe, Bernardo cumplirá su amenaza.
y eso sería el fin de Victoria. Felipe termina siendo una pieza crucial en el rompecabezas. Su testimonio, aunque no se usa inmediatamente, está ahí. Es una espada de Damocles colgando sobre la cabeza de Victoria. Es el recordatorio constante de que sus crímenes, sus manipulaciones, sus mentiras, todo eso puede salir a la luz en cualquier momento. Y Bernardo es el guardián de esa verdad. Es el hombre que se aseguró de que Felipe regresara. Es el hombre que lo protege. Es el hombre que, cuando llegue el momento, se asegurará de que la justicia se cumpla. En ese preciso momento, la vida le da a Bernardo una oportunidad de oro. Y aquí viene una de las transformaciones más épicas de toda la serie. Porque después de tanto sufrir, después de tantas humillaciones, después de aguantar que todo el valle lo tratara como un don nadie, Bernardo finalmente tiene la oportunidad de recuperar lo que perdió, su ducado. ¿Y cómo sucede esto? A través de don Hernando de Guzmán. Sí, el padre de Leonardo, ese marqués poderoso y manipulador que llega a Valle Salvaje y que tiene conexiones en las más altas esferas del poder. Don Hernando ve algo en Bernardo, ve su lealtad, ve su honor, ve su valentía y decide ayudarlo a recuperar el título de duque de Miramar. Pero no creen que esto fue fácil. No. Recuperar un ducado en el siglo XVIII español no era como llenar un formulario y ya está. Había que tener influencias, había que moverse en los círculos correctos, había que demostrar el linaje, había que pagar favores, y don Hernando, con todo su poder, se encarga de que esto suceda. ¿Y por qué lo hace? Porque don Hernando no es tonto. Sabe que tener a Bernardo de su lado, como duque de Miramar, es una jugada estratégica. Un duque agradecido es un aliado valioso, y Bernardo, con su recién recuperado título, se convierte en una pieza importante en el tablero de poder de la región. Pero aquí viene lo hermoso. Cuando Bernardo recupera su ducado, no cambia, no se vuelve arrogante, no se olvida de quienes lo apoyaron cuando no tenía nada. Bernardo sigue siendo el mismo hombre humilde, el mismo hombre honorable, el mismo hombre que aprendió las lecciones más valiosas durante su tiempo en la adversidad. Y esto es crucial para entender a Bernardo, porque el título no lo define. El ducado no es lo que lo hace especial. Lo que lo hace especial es su carácter, su integridad, su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo sin importar las circunstancias externas. ¿Recuerdan la ceremonia donde don Hernando oficialmente le devuelve el ducado? Dios mío, ¡qué momento! José Luis y Victoria se ven obligados a asistir, a presenciar cómo el hombre al que despreciaban, al que humillaban, al que trataban como inferior, ahora se convierte en su igual. Ahora Bernardo es el duque de Miramar. Ahora tiene el mismo rango que José Luis. Ahora puede mirar a Victoria a los ojos y decirle: ya no puedes tratarme como basura, porque yo también soy de la nobleza. Y en ese momento, Bernardo hace algo magistral. Hace público su matrimonio con Mercedes. Lo anuncia delante de todos los nobles del valle. Y José Luis casi se muere del coraje, porque no solo ha perdido el control sobre su cuñada, sino que ahora tiene que aceptar que Mercedes es la esposa de un duque. Ya no puede obligarla a casarse con él. Ya no puede manipularla. Mercedes es libre. Y todo gracias a Bernardo. Esa ceremonia no fue solo la recuperación de un título. Fue un acto de justicia poética. Fue la reivindicación de un hombre que se negó a dejarse derrotar. Fue la prueba de que la perseverancia y el honor siempre encuentran su recompensa. Entonces comienza la guerra económica más brutal que Valle Salvaje había visto, porque recuperar el ducado era solo el principio. Lo que vino después fue una batalla épica por el control económico y social del valle. Una batalla entre José Luis Gálvez de Aguirre y Bernardo de Miramar. Una batalla que definiría el futuro de Mercedes, de la casa pequeña y de todos los que dependían de ella. Vamos a entender el contexto. Cuando Bernardo se casa con Mercedes, ella ya es dueña de la casa pequeña. José Luis le había vendido esa propiedad, pensando que podría controlarla de todas formas. Pero cuando Bernardo recupera su ducado y se casa públicamente con Mercedes, todo cambia. Porque ahora la casa pequeña no es solo la casa de Mercedes, es la residencia de los duques de Miramar. Y eso le da un peso político y social que José Luis no había anticipado. José Luis se da cuenta rápidamente de que ha cometido un error estratégico. Ha dejado que se establezca un ducado rival dentro de su propio territorio. Y eso es inaceptable. Entonces comienza una campaña sistemática para destruir económicamente a Bernardo y Mercedes, para forzarlos a vender la casa pequeña, para expulsarlos de Valle Salvaje de una vez por todas. ¿Y cómo lo hace? Con un boicot económico brutal. José Luis usa su poder como señor del valle para prohibir a todos los comerciantes que vendan alimentos a la casa pequeña. Les dice:
Si le venden a Mercedes o a Bernardo, ya no podrán hacer negocios conmigo. Y como José Luis controla la mayor parte de la economía del valle, los comerciantes no tienen opción. Tienen que obedecer. De repente, la casa pequeña se queda sin suministro. No hay carne, no hay verduras frescas, no hay pan. Matilde y Luisa tienen que ingeniárselas para conseguir comida de cualquier manera posible. Van a pueblos lejanos, compran en secreto, aceptan ayuda de los pocos valientes que se atreven a desafiar las órdenes de José Luis. Y Bernardo, viendo el sufrimiento de su esposa y de todos los que viven bajo su techo, se enfrenta a una decisión terrible. Podría irse, podría tomar a Mercedes y abandonar Valle Salvaje. Podría usar su título de duque de Miramar para establecerse en otro lugar, lejos de la tiranía de José Luis. Sería lo más fácil, sería lo más sensato. Pero Bernardo no es de los que huyen, no es de los que se rinden. Y además, sabe que Mercedes jamás abandonaría a sus sobrinos, jamás dejaría a Alejo, a Rafael, a Irene, solos con José Luis y Victoria. Entonces Bernardo toma una decisión. Se quedan y luchan. Pero ¿cómo luchas contra alguien que controla todo el valle? ¿Cómo ganas una guerra económica cuando tu enemigo tiene todos los recursos? Bernardo responde a esas preguntas con una estrategia brillante. Busca aliados fuera del valle. Bernardo usa su título de duque de Miramar para abrir puertas que antes estaban cerradas. Se reúne con comerciantes de otras regiones, con nobles de otras provincias, con gente que no está bajo el control de José Luis, y poco a poco construye una red de apoyo económico que permite a la casa pequeña sobrevivir. Pero José Luis no se queda de brazos cruzados. Cuando ve que su boicot no está funcionando, sube la apuesta. Amenaza a los arrendatarios de Bernardo en sus propias tierras de Miramar. Usa su influencia política para crear problemas legales al ducado de Bernardo. Hace todo lo posible para estrangular económicamente a su rival. Y aquí es donde vemos la verdadera maestría de Bernardo. Porque él no responde con las mismas tácticas sucias. Bernardo juega limpio, pero juega inteligente. Cuando José Luis crea problemas legales, Bernardo recurre a sus contactos en la corte. Cuando José Luis amenaza a sus arrendatarios, Bernardo los protege con acuerdos justos y generosos que aseguran su lealtad. Es una guerra de desgaste, una guerra donde cada bando trata de superarse mutuamente en astucia, en recursos, en determinación. Y los habitantes de Valle Salvaje observan con fascinación esta batalla entre dos titanes. Pero lo más interesante es cómo esta guerra económica revela el verdadero carácter de ambos hombres. José Luis pelea sucio, usa amenazas, intimidación, abuso de poder. Está dispuesto a hacer sufrir a gente inocente con tal de ganar. Bernardo, en cambio, pelea con honor. Busca soluciones que no perjudiquen a terceros. Trata de proteger a los débiles que quedan atrapados en medio del conflicto. Y lentamente, esta diferencia empieza a notarse. La gente del valle empieza a ver quién es quién. Empiezan a respetar a Bernardo. Empiezan a cuestionar los métodos de José Luis. Y aunque José Luis sigue teniendo más poder, Bernardo empieza a ganar algo más valioso, la lealtad y el respeto de la gente común. La guerra culmina en una negociación tensa, donde ambos duques se sientan cara a cara. José Luis propone un trato. Bernardo vende la casa pequeña y se va del valle. A cambio, José Luis dejará en paz las tierras de Miramar. Es una oferta que muchos habrían aceptado. Es la solución fácil. Es el fin del conflicto. Pero Bernardo, con Mercedes a su lado, mira a José Luis directamente y dice: no. La casa pequeña es nuestro hogar. Es el hogar de la familia de Mercedes. Y no nos vamos a ninguna parte. Si quieres seguir esta guerra, adelante. Pero te advierto, cada vez que nos ataques, nosotros nos haremos más fuertes. Es un momento de desafío absoluto. Es Bernardo diciéndole a José Luis que no lo intimida, que no va a doblegarse, que está dispuesto a luchar tanto tiempo como sea necesario. Y José Luis, por primera vez, se da cuenta de que ha encontrado un oponente a su altura. Pero mientras Bernardo ascendía, otros en el valle conspiraban. Porque en Valle Salvaje, ningún triunfo queda sin castigo. Y el ascenso de Bernardo no iba a ser la excepción. José Luis Gálvez de Aguirre, el duque de Valle Salvaje, no podía soportar que alguien lo desafiara en su propio territorio. Y Bernardo, ahora como duque de Miramar, se había convertido en un rival de verdad. La relación entre Bernardo y José Luis es fascinante porque está llena de contradicciones. Por un lado, José Luis respeta a Bernardo, reconoce su valentía, su lealtad, su capacidad para mantenerse firme bajo presión. Hubo momentos en que José Luis confió en Bernardo, en que lo incluyó en decisiones importantes, en que lo trató como un igual. Pero por otro lado, José Luis odiaba lo que Bernardo representaba. Odiaba que un hombre sin título, al principio, se atreviera a enamorarse de Mercedes.
Odiaba que Bernardo no se sometiera a su autoridad como hacían todos los demás. Odiaba que Bernardo tuviera principios que no estaba dispuesto a negociar, ni siquiera ante el mismísimo duque. Y esta tensión entre respeto y odio, entre admiración y resentimiento, es lo que hace que la dinámica entre estos dos personajes sea tan explosiva, porque nunca sabes qué versión de José Luis vas a encontrar. ¿El José Luis que ve en Bernardo a un aliado? ¿O el José Luis que ve en Bernardo a una amenaza? Con Rafael, la relación de Bernardo es completamente diferente. Rafael respeta profundamente a Bernardo, lo ve como un mentor, como alguien que ha sobrevivido a la adversidad y ha salido más fuerte. Rafael aprende de Bernardo la importancia de la lealtad, la importancia de luchar por lo que es correcto, aunque el mundo entero esté en tu contra. Y Bernardo corresponde ese respeto ayudando a Rafael siempre que puede. Cuando Rafael tiene problemas con Adriana, cuando Rafael investiga la muerte de Julio, cuando Rafael necesita un consejo, o simplemente alguien que lo escuche sin juzgarlo. Bernardo está ahí, siempre está ahí. Con Julio, la relación es más complicada. Julio no termina de confiar en Bernardo, especialmente cuando ve que su padre parece favorecer al exduque en ciertas situaciones. Hay celos, hay inseguridad, hay una sensación de que Bernardo representa todo lo que Julio quisiera ser, pero no puede. Un hombre seguro de sí mismo, un hombre que no necesita la aprobación de su padre para saber quién es. Y con Alejo, Bernardo tiene una relación casi paternal. Ve en el joven Gálvez de Aguirre el mismo espíritu rebelde que él tuvo. Ve su lucha por estar con Luisa, una mujer que socialmente no es su igual. Y Bernardo entiende esa lucha mejor que nadie, porque él vivió exactamente lo mismo con Mercedes. Pero si hay alguien con quien Bernardo tiene una relación verdaderamente tóxica, es con Victoria. La duquesa de Valle Salvaje nunca ocultó su desprecio por Bernardo. Para ella, él siempre fue un advenedizo, un don nadie que se atrevía a respirar el mismo aire que los Gálvez de Aguirre. Y cuando Bernardo recupera su ducado, Victoria se pone peor, porque ahora no puede despreciarlo abiertamente. Ahora tiene que tratarlo con respeto, al menos en público, y eso la corroe por dentro. Victoria intenta sabotear a Bernardo en múltiples ocasiones, intenta enfrentar a José Luis contra él, intenta arruinar su relación con Mercedes, intenta cualquier cosa para que Bernardo y Mercedes abandonen Valle Salvaje, pero Bernardo no se deja intimidar. Enfrenta a Victoria con dignidad, con firmeza, sin rebajarse a su nivel de maquinaciones y mentiras. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que Bernardo sea tan especial en el ecosistema de Valle Salvaje. En un lugar donde todos juegan sucio, donde todos tienen agendas ocultas, donde todos están dispuestos a traicionar por conveniencia, Bernardo se mantiene limpio, se mantiene honorable, se mantiene fiel a sus principios. Y entonces sucede algo que nadie esperaba: la boda secreta. Dios mío, qué momento, porque después de tanto sufrimiento, después de tantos obstáculos, después de que José Luis intentara forzar a Mercedes a casarse con él, Bernardo y Mercedes deciden tomar el control de su destino. Y lo hacen de la manera más romántica y rebelde posible, casándose en secreto. La ceremonia se lleva a cabo en la capilla, lejos de los ojos vigilantes de José Luis y Victoria. Solo están presentes los testigos, Rafael y Adriana, dos personas que entienden perfectamente lo que significa amar a alguien que el mundo te dice que no debes amar. La ceremonia es simple, íntima, pero llena de emoción, porque cuando Bernardo y Mercedes se dan el sí quiero, no es solo un matrimonio, es un acto de rebeldía. Es una declaración de que el amor puede más que las conveniencias sociales, que los títulos, que las ambiciones de poder. Y Rafael y Adriana, presenciando esa ceremonia, no pueden evitar emocionarse, porque ven en Bernardo y Mercedes un reflejo de lo que ellos mismos están viviendo. Ven la posibilidad de que el amor verdadero sí pueda triunfar, incluso en un lugar tan oscuro y complicado como Valle Salvaje. Pero la boda secreta trae consecuencias, porque cuando José Luis se entera, cuando descubre que Mercedes se ha casado con Bernardo a sus espaldas, la ira del duque no tiene límites. Se siente traicionado, se siente humillado y busca venganza. José Luis intenta deshacer el matrimonio, intenta usar su poder para anularlo, pero entonces Bernardo juega su carta maestra. Revela públicamente que ha recuperado el ducado de Miramar. Y con ese anuncio, todo cambia, porque ahora Mercedes no es solo la esposa de cualquiera, es la duquesa de Miramar. Y José Luis, por mucho poder que tenga en Valle Salvaje, no puede deshacer un matrimonio legítimo entre dos miembros de la nobleza. Esta boda no solo une a Bernardo y Mercedes, también marca el inicio de una nueva era en Valle Salvaje, porque ahora hay dos ducados en el valle, el de José Luis y el de Bernardo.
Y aunque José Luis sigue siendo el señor de las tierras, Bernardo tiene su propio poder, su propia autoridad, su propia voz. Y Mercedes, que durante tanto tiempo fue vista como una mujer que dependía de otros, que vivía bajo la sombra de su hermana Pilara primero y de su cuñado José Luis después, finalmente es libre, finalmente tiene su propio hogar, su propio título, su propio destino. Y todo gracias a Bernardo, el hombre que nunca se rindió, que nunca dejó de amarla, que nunca dejó de luchar por ella. Y cuando todo parecía resuelto, Bernardo tuvo que hacer un último gran gesto, porque la historia de Bernardo no estaría completa sin hablar de su rol como protector de los amores jóvenes. Y aquí es donde vemos una faceta hermosa de este personaje, su capacidad para empatizar con las luchas de los más jóvenes y su disposición a ayudarlos, incluso cuando eso lo pone en peligro. La historia de Leonardo y Bárbara es complicada, dolorosa, llena de obstáculos que parecen insuperables. Leonardo, el hijo del poderoso marqués don Hernando de Guzmán, se enamora perdidamente de Bárbara Salcedo, una joven que, aunque noble por su sangre, no tiene el estatus ni las conexiones que la familia de Guzmán esperaría para su heredero. Y don Hernando es implacable. Cuando descubre el romance, hace todo lo posible por destruirlo. Humilla a Leonardo, amenaza a Bárbara, manipula situaciones para separarlos e incluso llega al extremo de organizar un compromiso forzado entre Leonardo e Irene, la hija de José Luis. Todo para asegurar que su hijo no termine con esa Salcedo. Leonardo está desesperado. Está atrapado entre el amor de su vida y la lealtad a su familia. Está destrozado por las presiones de su padre y no sabe a quién recurrir. Porque en Valle Salvaje, casi todos están del lado de las conveniencias sociales. Casi todos creen que Leonardo debería obedecer a su padre y olvidarse de Bárbara. Pero no Bernardo. Bernardo ve en Leonardo y Bárbara un reflejo de lo que él vivió con Mercedes. Ve el mismo tipo de amor que desafía las reglas sociales. Ve la misma determinación de estar juntos a pesar de todo. Y Bernardo decide intervenir. El primer gesto de Bernardo es simple pero poderoso. Le dice a Leonardo, frente a frente: yo entiendo por lo que estás pasando. Yo viví exactamente lo mismo. Y déjame decirte algo. Si el amor es real, si lo que sientes por Bárbara es genuino, entonces vale la pena luchar por él, sin importar el costo. Esas palabras le dan a Leonardo la fuerza que necesita para seguir resistiendo, porque alguien, finalmente, lo está apoyando. Alguien que pasó por lo mismo le está diciendo que no está loco, que lo que siente es válido, que merece luchar por su felicidad. Pero Bernardo no se detiene ahí. Cuando don Hernando intensifica sus ataques contra Bárbara, cuando trata de humillarla públicamente, cuando la acusa de ser una cazafortunas que solo quiere el dinero de los de Guzmán, Bernardo da un paso al frente. En una reunión social, delante de todos, Bernardo defiende a Bárbara. Don Hernando, dice Bernardo con esa voz tranquila pero firme que lo caracteriza, Bárbara Salcedo es una joven honorable de una familia respetable, y si su hijo la ha elegido, es porque ve en ella cualidades que usted, aparentemente, es incapaz de ver. El amor no entiende de conveniencias políticas ni de alianzas estratégicas. Y si usted fue lo suficientemente afortunado para casarse con alguien que amaba, debería desearle lo mismo a su hijo. Es un momento de confrontación directa con uno de los hombres más poderosos de la región. Don Hernando se queda sin palabras. Nadie, absolutamente nadie, se atreve a hablarle así. Pero Bernardo no es cualquiera. Bernardo es el duque de Miramar y tiene el estatus y la autoridad para decir lo que piensa. Este acto de valentía de Bernardo tiene consecuencias inmediatas. Por un lado, se gana el eterno agradecimiento de Leonardo y Bárbara. Por otro lado, se gana la enemistad de don Hernando. Pero Bernardo no está preocupado por hacer enemigos. Está preocupado por hacer lo correcto. Bernardo también ayuda a Leonardo de maneras más prácticas. Cuando don Hernando trata de cortar los recursos económicos de su hijo para forzarlo a obedecer, Bernardo le ofrece a Leonardo trabajo en sus tierras, le ofrece un salario justo, le ofrece independencia económica para que no tenga que depender de su padre. Y cuando el compromiso forzado entre Leonardo e Irene parece inevitable, cuando parece que todo está perdido, Bernardo orquesta un plan brillante. Habla con Mercedes, habla con Irene, habla con todos los involucrados y juntos encuentran una manera de desactivar ese compromiso sin humillar a nadie, sin crear enemigos innecesarios. Pero lo más hermoso de todo esto es que Bernardo no busca crédito, no anda presumiendo de todo lo que hace, no exige agradecimiento ni reconocimiento, simplemente ayuda porque cree que es lo correcto, simplemente protege a los jóvenes amantes porque él sabe, mejor que nadie, cuánto dolor causa estar separado de la persona que amas. Y esta generosidad de espíritu
Esta disposición a ayudar sin esperar nada a cambio es lo que hace que Bernardo sea tan querido no solo por Mercedes, sino por todos los jóvenes del valle. Rafael lo respeta, Alejo lo admira, Leonardo lo ve como un padre sustituto. Todos ellos ven en Bernardo un modelo de lo que un hombre debe ser. Y al final, cuando Leonardo y Bárbara finalmente pueden estar juntos, cuando finalmente superan todos los obstáculos, ellos saben a quién agradecer. Saben que sin el apoyo de Bernardo, sin su intervención en momentos cruciales, su historia podría haber terminado en tragedia. Bernardo no solo salvó una relación, salvó 2 vidas. Porque Leonardo y Bárbara, separados, habrían sido personas incompletas, personas amargadas por lo que perdieron. Juntos son más fuertes. Juntos tienen un futuro. Y ese futuro es posible gracias a Bernardo. Pero aquí viene lo que todos queremos saber. ¿Qué diablos pasó con Bernardo? Porque después de todo ese viaje épico, después de recuperar su ducado, después de casarse con el amor de su vida, después de convertirse en uno de los personajes más importantes de Valle Salvaje, Bernardo desaparece. ¡Uf! Como si nada. Y los fans nos quedamos con 1.000.000 de preguntas sin responder. Vamos a analizar lo que sabemos. En el capítulo 196, Bernardo demuestra que ha recuperado su ducado de Miramar gracias a don Hernando. Es un momento de gloria absoluta. José Luis intenta revertir ese hecho, pero no puede. Bernardo es oficialmente el duque de Miramar. Mercedes y él están casados. Todo parece perfecto. Pero entonces, poco a poco, la presencia de Bernardo en la trama empieza a disminuir. Ya no aparece en tantas escenas. Ya no está tan involucrado en los conflictos principales. Y eventualmente, simplemente, se va. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué? Desde el punto de vista narrativo, hay varias teorías. Una es que Bernardo, al recuperar su ducado, necesita irse a gestionar sus tierras. Un ducado no se maneja solo, especialmente un ducado que estuvo abandonado durante años mientras Bernardo vagaba por España sin título. Tiene sentido que necesite ir a poner orden en sus propiedades, a restablecer su autoridad, a reconstruir lo que se perdió durante su ausencia. Otra teoría narrativa es que la serie necesitaba hacer espacio para nuevos conflictos. Con Bernardo presente, muchas tramas se resuelven demasiado fácil, porque él es demasiado competente, demasiado leal, demasiado confiable. Es el tipo de personaje que siempre encuentra la solución, que siempre está ahí para ayudar. Y dramáticamente, eso puede ser un problema. A veces los guionistas necesitan que los personajes estén solos, que no tengan a quién recurrir para que el drama sea más intenso. Pero también está la teoría de producción. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque Tony Salgado, el actor que interpreta a Bernardo, es un profesional muy solicitado. Es posible que tuviera otros compromisos, otros proyectos, otras oportunidades que no podía rechazar. Es común en las telenovelas que los actores entren y salgan según su disponibilidad. Lo que sí sabemos es que Tony Salgado prometió volver. En entrevistas, dejó claro que la puerta estaba abierta para que Bernardo regresara. Y eso nos da esperanza, porque significa que su salida no fue definitiva. No fue un adiós para siempre, fue un hasta luego. Pero mientras tanto, Valle Salvaje sigue sin Bernardo, y su ausencia se siente. Vaya que se siente, porque la ausencia de Bernardo ha dejado un vacío imposible de llenar. ¿Cómo afectó la salida de Bernardo a Valle Salvaje? Déjenme contarles. La ausencia de este personaje no es solo la ausencia de un actor en pantalla, es la ausencia de un tipo de energía, de un tipo de moralidad que el Valle necesita desesperadamente. Primero está Mercedes, la pobre Mercedes. Después de todo lo que luchó por estar con Bernardo, después de desafiar a José Luis, después de casarse en secreto, después de soportar el desprecio de Victoria, se queda sola. Sí, sigue siendo la duquesa de Miramar. Sí, sigue teniendo poder y estatus. Pero, ¿de qué sirve todo eso sin el hombre que ama a su lado? Mercedes intenta ser fuerte, intenta mantener la dignidad, intenta seguir luchando contra Victoria, contra José Luis, contra todos los que quieren destruirla. Pero se nota que le falta algo. Le falta el apoyo incondicional de Bernardo. Le falta esa voz que le decía, tú puedes, yo creo en ti, yo siempre estaré aquí. Y luego está Rafael. Rafael pierde a uno de sus pocos aliados verdaderos. Bernardo era el tipo de persona con quien Rafael podía hablar de verdad, sin máscaras, sin pretensiones. Era alguien que entendía su lucha con Adriana, que entendía lo que significa amar a alguien que no deberías amar, según las reglas sociales. Sin Bernardo, Rafael tiene que enfrentar solo los conflictos con su padre, las manipulaciones de Victoria, las intrigas del Valle. Y aunque Rafael es fuerte, aunque Rafael es inteligente, hay momentos en que se nota que extraña tener a Bernardo cerca.
Alejo también siente la ausencia de Bernardo, porque Bernardo era uno de los pocos en el valle que apoyaba abiertamente su relación con Luisa. Bernardo entendía que el amor no conoce de clases sociales, que el corazón no elige según el linaje, y esa comprensión era invaluable para un joven como Alejo, que está luchando contra todo el mundo para estar con la mujer que ama. Pero más allá de los personajes individuales, la ausencia de Bernardo afecta al balance moral de Valle Salvaje, porque Bernardo era uno de los pocos personajes que representaba la bondad genuina, la integridad inquebrantable, la lealtad absoluta. En un valle lleno de mentiras, de traiciones, de manipulaciones, Bernardo era un faro de luz, y ahora ese faro está apagado. Los fans lo notan. En las redes sociales, en los foros, en los comentarios de los capítulos, una pregunta se repite una y otra vez. ¿Dónde está Bernardo? Los fans extrañan su presencia, extrañan su sabiduría, extrañan esos momentos en que Bernardo decía exactamente lo que necesitaba decirse, sin rodeos, sin juegos, porque Bernardo tenía esa capacidad especial de cortar a través de toda la basura y llegar directamente a la verdad. Y Valle Salvaje necesita esa verdad ahora más que nunca. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿y si Bernardo regresa? Aquí es donde la cosa se pone emocionante, porque las teorías sobre el posible regreso de Bernardo son infinitas, y cada una es más interesante que la anterior. La teoría más popular es que Bernardo regresa como el duque de Miramar en todo su esplendor. Imagínense la escena. Mercedes está en problemas. Victoria la está atacando otra vez. José Luis la está presionando. Y de repente, en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, llega una calesa con el escudo de Miramar. Y de ella desciende Bernardo, vestido con toda la pompa de su ducado, con la autoridad de su título, con la seguridad de quien sabe exactamente quién es y qué poder tiene. Ese sería un momento épico, porque Bernardo ya no llegaría como el hombre humilde y derrotado que llegó al principio. Llegaría como un duque en todo el sentido de la palabra. Y José Luis y Victoria tendrían que tragarse su orgullo y aceptar que ya no pueden menospreciarlo. Otra teoría fascinante es que Bernardo regresa con información crucial. Quizás descubrió algo durante su ausencia. Quizás encontró pruebas de algún crimen de Victoria. Quizás tiene documentos que pueden cambiar el balance de poder en Valle Salvaje. Esta teoría tiene sentido porque Bernardo siempre fue un investigador nato. Siempre estuvo buscando la verdad. ¿Y si su ausencia no fue solo para manejar su ducado, sino también para investigar algo importante? Una tercera teoría, más oscura pero igualmente interesante, es que Bernardo regresa cambiado. Que algo le pasó durante su ausencia que lo transformó. Quizás tuvo que tomar decisiones difíciles. Quizás tuvo que ensuciarse las manos de maneras que nunca imaginó. Y ahora regresa como un hombre diferente, más duro, más cínico, pero también más peligroso para sus enemigos. Esta teoría jugaría interesantemente con el arco del personaje, porque veríamos cómo incluso alguien tan noble como Bernardo puede ser corrompido por el poder, por las circunstancias, por la necesidad de sobrevivir en un mundo brutal. También está la teoría romántica, la favorita de muchos fans. Bernardo regresa justo cuando Mercedes más lo necesita. Quizás ella está a punto de cometer un error terrible. Quizás está a punto de ceder a las presiones de José Luis o Victoria. Y entonces aparece Bernardo y le recuerda quién es. Le recuerda su fuerza. Le recuerda que juntos pueden enfrentar cualquier cosa. Sería como en las mejores historias de amor. El héroe que llega en el último momento a salvar a su amada. Solo que en este caso, Mercedes no es una damisela en peligro, es una duquesa poderosa. Pero aún las duquesas poderosas necesitan apoyo, aún ellas necesitan amor. Y finalmente, está la teoría que todos tememos, pero que nadie quiere admitir, que Bernardo no regrese, que su historia en Valle Salvaje haya terminado, que el actor tenga otros compromisos, que la producción haya decidido cerrar ese capítulo, que las circunstancias no permitan su retorno. Pero honestamente, esa teoría es demasiado dolorosa para considerarla seriamente, porque Bernardo merece un cierre apropiado. Mercedes merece volver a ver a su esposo. Los fans merecemos saber qué pasó con uno de los personajes más queridos de la serie, porque Valle Salvaje sin Bernardo no es lo mismo. Hablemos claro. Valle Salvaje es una serie llena de personajes complejos, de tramas intrincadas, de giros inesperados. Pero Bernardo era especial, era diferente, y su ausencia ha dejado un hueco que ningún otro personaje ha podido llenar. ¿Por qué? Porque Bernardo representaba algo que Valle Salvaje necesita desesperadamente. La esperanza de que los buenos pueden ganar. La esperanza de que el honor no es una debilidad, sino una fortaleza. La esperanza de que puedes caer hasta el fondo más profundo y aún así levantarte y reclamar tu lugar en el mundo.
en un valle donde todos juegan sucio, donde todos tienen agendas ocultas, donde todos están dispuestos a traicionar por conveniencia. Bernardo era el recordatorio de que todavía existe gente buena, gente que mantiene su palabra, gente que no traiciona a sus amigos, gente que lucha por lo que es correcto, incluso cuando sería más fácil simplemente rendirse. Y esa es precisamente la razón por la que Valle Salvaje lo necesita de vuelta. Porque sin esa voz de conciencia, sin ese ejemplo de integridad, el valle se hunde cada vez más en la oscuridad. Miren lo que ha pasado desde que Bernardo se fue. Las mentiras se han multiplicado, las traiciones están a la orden del día, los personajes buenos están sufriendo más que nunca. Y aunque siempre ha sido así en Valle Salvaje, antes al menos teníamos a Bernardo como un contrapeso, como alguien que nos recordaba que no todo está perdido. Los guionistas deberían considerar seriamente el regreso de Bernardo por varias razones estratégicas. Primero, porque reviviría el interés de muchos fans que se han alejado de la serie. Bernardo tiene una base de seguidores leales que están esperando su regreso. Su vuelta generaría conversación, generaría emoción, generaría audiencia. Segundo, porque abriría nuevas posibilidades narrativas. Un Bernardo que regresa después de meses o años de ausencia trae consigo nuevas historias. ¿Qué hizo durante su ausencia? ¿A quién conoció? ¿Qué conflictos enfrentó? ¿Qué secretos descubrió? Todo eso es material narrativo fresco que la serie podría explorar. Tercero, porque le daría a Mercedes una trama más interesante. Seamos honestos, Mercedes sin Bernardo es una Mercedes incompleta. La duquesa es un personaje fuerte, sí, pero su relación con Bernardo era lo que la hacía verdaderamente brillar. Era lo que mostraba su lado más vulnerable, más humano, más real. Y cuarto, porque sería un acto de justicia con los fans. Los fans han invertido años siguiendo esta historia. Se han emocionado con cada momento de Bernardo y Mercedes. Se han angustiado con cada obstáculo que enfrentaron. Merecen ver un cierre apropiado para esta historia de amor. Merecen ver a Bernardo y Mercedes juntos, felices, enfrentando el mundo como el equipo poderoso que son. Entonces, ¿cómo debería ser el regreso de Bernardo? Si yo fuera guionista de Valle Salvaje, y créanme, tengo algunas ideas, este sería mi plan para el regreso triunfal de Bernardo. Primero, nada de regresos tímidos, nada de que Bernardo simplemente aparezca en una escena como si nada hubiera pasado. No, señores, el regreso de Bernardo tiene que ser épico, tiene que ser un evento, tiene que ser algo que haga que todos los personajes se detengan y presten atención. Imaginen esto, Mercedes está en su momento más vulnerable. Victoria ha logrado ponerla contra las cuerdas. José Luis la está presionando para que abandone el valle. Sus sobrinos están lidiando con sus propios problemas y no pueden apoyarla. Mercedes está sola, cansada, lista para rendirse. Y entonces, en medio de una reunión crucial en la casa grande, donde se está decidiendo el futuro de Mercedes y de la casa pequeña, las puertas se abren de par en par. Entra Bernardo, pero no entra solo. Entra acompañado por varios nobles de la región, por representantes de la corte, por gente que claramente lo respeta y lo sigue. Bernardo camina directamente hacia Mercedes, la toma de la mano, y frente a todos, frente a José Luis, frente a Victoria, frente a cada persona en esa sala, declara: nadie, absolutamente nadie, va a intimidar a mi esposa. Nadie va a amenazar a la duquesa de Miramar. Y si alguien tiene un problema con eso, que lo diga ahora, porque yo estoy aquí para defenderla. Ese sería un momento para enmarcar. Ese sería el tipo de regreso que Bernardo merece. Un regreso que demuestre que no solo ha recuperado su título, sino que ha consolidado su poder, que ahora es una fuerza con la que hay que contar. Después del impacto inicial, vendría la reunión íntima entre Bernardo y Mercedes. Solos, lejos de las miradas curiosas, se contarían todo lo que pasó durante su separación. Mercedes le hablaría de todas las batallas que tuvo que librar sola, de todas las veces que casi se rindió, de todas las noches que se quedó despierta extrañándolo. Y Bernardo le contaría su lado de la historia, las dificultades que enfrentó al reclamar su ducado, los enemigos que tuvo que enfrentar, los obstáculos que tuvo que superar. Pero también le diría que cada día, cada minuto de esa lucha, lo que lo mantuvo avanzando fue ella. Fue saber que Mercedes lo estaba esperando. Fue saber que tenían un futuro juntos. Ese momento de reencuentro tendría que ser uno de los más emotivos de toda la serie, porque Mercedes y Bernardo se lo merecen. Los fans se lo merecen. Después vendría la fase de reintegración. Bernardo tendría que lidiar con todos los cambios que ocurrieron en Valle Salvaje durante su ausencia. Nuevos personajes, nuevos conflictos, nuevas alianzas. Y tendría que encontrar su lugar en este nuevo paisaje. Aquí es donde podríamos ver a un Bernardo más estratégico,
más político, porque ahora no es solo el exduque enamorado, es el duque de Miramar en pleno poder. Y eso significa que tiene que jugar el juego del poder, le guste o no. Pero lo importante es que Bernardo no pierda su esencia, que no se convierta en otro José Luis, en otro noble corrupto que solo busca su propio beneficio. Bernardo tiene que mantener ese código moral que siempre lo ha caracterizado, incluso cuando eso lo ponga en desventaja estratégica. Y finalmente, tendría que haber una confrontación definitiva entre Bernardo y Victoria, porque esos dos tienen cuentas pendientes. Victoria le hizo la vida imposible a Bernardo durante tanto tiempo. Ahora que él tiene el poder, ¿buscará venganza? ¿O será lo suficientemente grande para perdonar? Esa confrontación definiría el carácter de Bernardo de una vez por todas. Y personalmente, me gustaría ver que Bernardo elige el perdón. No porque Victoria se lo merezca, sino porque Bernardo es mejor que eso. Porque Bernardo entiende que la venganza solo perpetúa el ciclo de dolor y que la verdadera victoria es mantenerse fiel a uno mismo. Y ahora, el momento de la verdad. Hemos llegado al final de este especial, pero la historia de Bernardo está lejos de terminar, porque mientras haya fans que lo recuerden, mientras haya gente que se pregunte qué pasó con él, mientras Mercedes siga esperándolo en Valle Salvaje, la historia de Bernardo sigue viva. Bernardo no es solo un personaje de telenovela, es un símbolo de resiliencia, un símbolo de que puedes perderlo todo y aún así encontrar la manera de levantarte, un símbolo de que el amor verdadero vale la pena luchar por él, sin importar cuántos obstáculos se interpongan en tu camino. Y eso es lo que hace que su ausencia duela tanto, porque no es solo que extrañamos ver a Tony Salgado en pantalla, aunque sin duda su actuación es excepcional. Es que extrañamos lo que Bernardo representaba, extrañamos esa voz de razón en medio del caos, extrañamos esa demostración de que los buenos también pueden ganar. Pero tengo esperanza, porque las mejores historias siempre traen de vuelta a los personajes que el público ama. Tengo esperanza, porque Mercedes merece volver a ver a su esposo. Tengo esperanza porque Valle Salvaje necesita a Bernardo tanto como Bernardo necesita a Valle Salvaje. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente veamos a Bernardo cruzar de nuevo las puertas de la Casa Grande, cuando veamos a Mercedes correr hacia sus brazos, cuando veamos esa reunión que todos estamos esperando, ese será uno de los momentos más emotivos en la historia de las telenovelas españolas, porque el regreso de Bernardo no será solo el regreso de un personaje, será la prueba de que la perseverancia funciona, de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta, de que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos obstáculos se interpongan, las almas gemelas siempre se reencuentran. Y ahora, quiero escucharlos a ustedes. ¿Creen que Bernardo debería volver como aliado de los Gálvez de Aguirre o como rival que busca venganza por todo lo que sufrió? ¿Qué teoría sobre su ausencia les parece más convincente? ¿Fue una decisión narrativa o compromisos del actor? ¿Cómo imaginan el reencuentro entre Bernardo y Mercedes? ¿Emotivo y romántico? ¿O lleno de reproches por tanto tiempo separados? ¿Qué nota del 0 al 10 le darían a la historia de Bernardo en Valle Salvaje? Y la pregunta más importante, ¿extrañan a Bernardo tanto como yo? Déjenmelo todo en los comentarios. Quiero leer cada teoría, cada opinión, cada sentimiento que Bernardo despierta en ustedes. Porque este personaje no es solo mío ni solo de los guionistas. Bernardo es de todos nosotros. Es del público que lo vio caer y levantarse. Es de los fans que lloraron con sus derrotas y celebraron sus triunfos. Y si ustedes también quieren que Bernardo regrese a Valle Salvaje, si ustedes también creen que su historia merece un cierre apropiado, si ustedes también extrañan ver a ese hombre noble y valiente en nuestras pantallas, entonces, dale me gusta a este video, compártelo, háganlo viral, porque si hay algo que puede hacer que los productores reconsideren, es ver que el público aún ama a este personaje. Suscríbanse al canal si quieren más especiales como este. Tenemos mucho más que contar sobre Valle Salvaje, sobre sus personajes, sobre sus secretos más oscuros. Y recuerden, en Valle Salvaje nadie desaparece para siempre. Todos dejan un rastro, todos dejan una historia. Y la historia de Bernardo, el duque de Miramar, el hombre que lo perdió todo y lo recuperó todo, es una historia que merece ser recordada, celebrada y sobre todo, continuada. Porque Bernardo no ha terminado con Valle Salvaje y Valle Salvaje no ha terminado con Bernardo. Nos vemos en el próximo especial. Y quién sabe, tal vez para entonces tengamos noticias sobre el regreso del personaje que todos estamos esperando. Hasta la próxima.